Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga en esta noche, a cada uno de nosotros, a los que están conectados a través de Facebook, a través de YouTube. Les mando un cálido abrazo en esta noche. Gracias a los amigos de Facebook que nos siguen, a los hermanos de la comunidad. Los saludo con un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Quería en esta noche compartir un tiempo de reflexión con cada uno de ustedes en este tiempo que estamos viviendo. Un momento en el cual a todos nos agarra o nos atrapa de una manera particular. Somos únicos e irrepetibles en la historia, así que tenemos la posibilidad de salir airosos a cada situación que se nos presente. Y en esta situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, tenemos que ser conscientes, por sobre todas las cosas, que somos hijos de Dios, que somos su creación y que nuestra confianza no está en la vacuna que va a venir, no está en el próximo gobierno de turno, no está en la economía. Nuestra confianza está plenamente en Dios. Y bueno, y a todos aquellos que están conectados en las redes, les quería compartir una porción de la Biblia. Quiero que ahí donde te encuentres, que luego de haber tenido un momento de meditación con tu familia, si aún estás solo, que lo estés haciendo sobre tus rodillas, sentado en una silla, de la manera que lo hagas, pero que realmente sea con un corazón abierto y entregado al Señor, para que Él nos revele a través de su palabra lo que tiene para cada uno de nosotros. Te pido que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Es un texto muy conocido, en el cual Pablo y Silas estaban entrando a una ciudad y tenían un propósito por el cual ir. El Espíritu Santo no simplemente los hacía pulular por ahí o dar vueltas en ciudades nuevas. No, ellos iban con un propósito tajante, y justamente lo que te quería transmitir en esta noche, y el título que le puse a este mensaje que quiero compartir, es bullying espiritual. ¿Qué pasa con esta palabra en estos tiempos? Justamente el bullying, aquello que es tan silencioso como una enfermedad o como la ansiedad o como una patología, nos encierra y nos hace a veces, a aquellos que estamos ajenos a la situación, dar la vista a un costado y no prestar atención a lo que está viviendo el otro. Entonces, el bullying espiritual es para todos aquellos que hoy día están congregando, están viviendo o experimentando una vida a través de Jesús, están dando sus primeros pasos y ante esta pandemia o ante esta situación creen que tienen que ser todopoderosos, que tienen que soportar toda situación que están atravesando. Y quiero decirte en esta noche que justamente en este texto que te citaba hace un momento de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 16, nos revela, ¿sí?, de que Pablo y Silas estaban entrando a una ciudad y salió al encuentro de ellos una joven que tenía un demonio en su cuerpo, en su ser, en su vida. Y el Espíritu Santo lo exhortó al Pablo y lo llamó para que en algún momento, luego de unos cuantos días que esta muchacha le revelaba a todos los que estaban alrededor de los apóstoles, predicando el Evangelio, llevando buenas nuevas, transmitiendo esa palabra de poder para los que estaban en ese lugar, esta muchacha era como el talón de Aquiles, les daba a donde más le dolía, que es en el espíritu. Y es el Espíritu mismo de Dios que hace que esta muchacha sea reprendida, no en su percepción de la vida, no en cómo ella caminaba, sino en su mismo espíritu, que estaba dominado por un demonio. Entonces Pablo y Silas, cuando oran por ella, el espíritu sale despedido, y bueno, en medio de todo este revuelo, los que eran dueños de esta muchacha, porque era una esclava, tenía un espíritu de adivinación y hacía ganar mucho dinero a esta gente, a estos dueños de esta muchacha. Suena feo, suena chocante, pero era así en esa época. Eran dueños y podían hacer lo que querían con esta muchacha. Y como dueños de esta persona le hacían ganar cierta cantidad de dinero, entonces los
apóstoles quedaron muy mal parados ante esta situación. Cuando una persona está perdiendo dinero en su negocio, tiene que hacer algo. Y justamente los agarraron de las narices a los discípulos y los llevaron ante las autoridades religiosas, ante las autoridades políticas, y tenían que decidir qué hacer con ellos. ¿Y dónde terminaron? Terminaron en la cárcel, a donde nadie quiere ir, a donde el que comete un delito sabe que puede llegar a ese lugar. Pero el que no es activo de un delito no lo merece y ni se imagina que puede terminar esta situación. Bueno, los discípulos llegaron a esta instancia. No solamente los hostigaron porque los golpearon antes de entrar, dice que le dieron de latigazos en sus cuerpos, los castigaron ante toda la ciudadanía de ese lugar, ante toda la multitud que estaba golpada, bueno, viendo cómo reaccionaba la política de ese tiempo, cómo reaccionaban las autoridades, para que no se rebelen ante las autoridades justamente políticas o religiosas de la época. Era muy fuerte ese nexo que existía, así que en ese nexo cualquiera que sea levantado, o te tiraban al barranco o te echaban fuera o bueno, podías recibir cualquier tipo de condena. Así que poniéndonos en contexto, era muy complejo para los discípulos ir a predicar de manera abierta como hoy día lo podemos hacer, en cualquier lugar, ante las redes sociales que estamos compartiendo con nuestros vecinos abiertamente, por lo menos aquí en Argentina. Entonces, volviendo al texto de Pablo y Silas, ya cuando los llevan a la cárcel, ellos no se conformaron simplemente con confiar en que el Señor los proveía, los cuidaba, los protegía, sino que ellos estuvieron alabando, como nuestros hermanos hace un rato estuvieron haciéndolo en medio de nuestra reunión de oración. Así también dentro de la cárcel, Pablo y Silas antes de la medianoche seguían alabando, seguían adorando, seguían orando porque sabían que su confianza no estaba en sus palabras, en su manera de expresarse o si podían ser persuasivos con las autoridades. Ellos ante el silencio, ante la injusticia, sabían que guardando silencio el Señor iba a actuar enfrente de ellos y se iba a glorificar. Y así fue luego. Pero bueno, volvamos a esto del bullying espiritual que sufrimos hoy día cada uno de nosotros, con nuestra altura o con nuestra estatura espiritual. No todos recibimos esta situación de encierro, de cuarentena, de la misma manera. Muchos, aquellas personas que concurrían antes de la cuarentena a una iglesia, a una comunidad de fe, tenían una certeza o caminaban cierta, una seguridad suprema, no terrenal, no simplemente de estar tranquilos porque sabemos, los que conocemos la palabra de Dios, que en el mundo tendremos aflicción. Así que caminamos más allá de las dificultades, como muchos de ustedes han compartido en esta noche, en los pedidos de oración, por sus familiares, por sus seres queridos, y todos nosotros, la familia de la fe, estamos para eso, para respaldarnos, para acompañarnos, no simplemente para palmearnos la espalda, sino para abrir el corazón en oración y pedirle a nuestro Dios eterno que interceda ante nuestros seres queridos y que realmente podamos hallar paz en medio de la tormenta. Quiero también que en este contexto actual que vivimos, de mucha paranoia y también de mucha psicosis, no solamente a nivel económico, a nivel social, porque muchos pueblos ya económicamente están devastados, están viviendo una situación suprema que ya no pueden resistir. Podemos hablar de estadística, de millones de personas que están quedando sin trabajo, podemos hablar de miles y miles de personas que están muriendo, no solamente a causa de esta pandemia que estamos viviendo, sino también a través de enfermedades silenciosas como son la ansiedad y como son también los trastornos que tienen las personas alrededor del mundo. En números reales, quiero que tomes nota y que hagas un cálculo. De los 7.000 millones de habitantes de la Tierra,
1.000 millones tienen un trastorno mental. Eso es estadística, eso es un número real de la psiquiatría a nivel mundial. Y alrededor del mundo, 200 millones de personas sufren algún tipo de ansiedad. Números oficiales, pero también que no asemejan la realidad, porque también sabemos que hay muchas personas que están padeciendo en silencio y que no son transmitidas o no son cuidadas por un centro médico o acompañadas por un grupo médico para poder ser tratadas. Así que son estimaciones estos 200 millones de personas con ansiedad y estas 1.000 millones con trastornos mentales de algún tipo. Entonces, ante estos números, que no estamos hablando de cientos de miles o algunos pares en nuestra comunidad, en números reales, 1 de cada 7 personas en todo el mundo tiene un trastorno mental. En tu familia puede haber una persona que tenga un trastorno mental de algún tipo, que esté sufriendo en silencio y que nosotros queremos abrazarlo, queremos acompañarlo y la persona choca y es como que no podemos tratarlo, no podemos llegar, no podemos tener un buen encuadre y no podemos sentarnos siquiera a charlar con ellos porque chocamos y tenemos ahí ni endijas para poder dialogar de manera pasiva. Entonces, tengamos en cuenta que esta situación de pandemia va a potenciar estas estadísticas de trastornos mentales, de ansiedad misma que se ven alrededor del mundo por este encierro que nos cautivó en este 2020 a cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que en este bullying espiritual que están viviendo muchos de los hijos de Dios porque no saben cómo ayudar al prójimo o cómo moverse para colaborar con lo que la iglesia está haciendo en su comunidad, en su barrio. A veces el hablar, el poder no solamente orar y pedirle a Dios que nos sane y que nos cure, sino también haciendo lo que tenemos que hacer, como dice nuestro pastor siempre, haciendo lo que hay que hacer. Cuando tenemos alguna dificultad de algún tipo, ir primeramente con el médico, con nuestro médico de cabecera, ir a los profesionales a que nos puedan acompañar si tenemos alguna dificultad de algún tipo, ser responsables con nuestra vida. Confiamos en un Dios de poder que sana, que restaura, que puede cambiar todo tipo de situación, que ha levantado de los muertos a personas, que Él mismo, tenemos a un Jesús que se ha levantado de la tumba al tercer día, y confiamos y sabemos que fue así. Entonces, nuestra fe debe ser activa, no podemos quedarnos quietos ante la necesidad del prójimo, ante los hechos que están sucediendo alrededor del mundo y que está realmente movilizando a las personas no solamente al encierro, sino a un encierro psicológico, a un encierro espiritual, porque no ven una respuesta de parte de las personas que tenemos la verdad, que sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos la posibilidad hoy de movilizarnos a través de las redes sociales, de no simplemente ser activos en compartir mensajes esperanzadores y ser siempre positivos en lo que transmitimos. Tenemos que ser realistas, tenemos que tener nuestro corazón abierto para decirle al otro que Jesús puede salvarlo, pero también lo puede sanar de su dolencia y de su aflicción. Y eso no solamente abarca la psicología humana, no solamente habla del cuerpo, sino habla de todo el ser, que nos puede sanar y salvar de manera completa a cada uno de nosotros, como nosotros los que recibimos a Jesús en nuestro corazón lo hemos hecho algún día. Entonces, en este bullying espiritual que vivimos, aquellos que estamos en la fe, porque no sabemos cómo actuar, porque estamos estremecidos y estamos quietos y no podemos movilizarnos, hoy es el día de despertarte y de decir, a pesar de mi aflicción, yo sé dónde puedo echar mi carga. Dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad. A veces es difícil incluso abrirnos a nuestro cónyuge. Es difícil abrirlo
hablar de manera abierta de nuestras ansiedades y nuestros dolores en el corazón con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Pero hoy Jesús te dice, echa tu ansiedad sobre mí. Y Él es el único que te puede dar descanso. A veces somos tan egoístas que ni siquiera abrimos nuestro corazón con nuestros seres queridos. Pero te digo hoy que Jesús está a la puerta esperando que le abras y que puedas echar toda aquella dolencia sobre Él. Pero recordá también que tenés la posibilidad de acceder a la medicina para que te pueda acompañar de manera progresiva y también sanar tus cuestiones psicológicas y del corazón. Que las estadísticas no nos marquen cómo vamos a vivir de acá a 5 años o de acá a 10 años. Que nuestro sentir no sea el de querer ayudar y ni siquiera nos podemos ayudar a nosotros mismos. Que nuestro corazón se abra a Jesús, al Salvador, al que dio cada gota de su sangre por cada uno de nosotros, pero por toda la humanidad, no solamente por mí y por vos que estás del otro lado, por toda la humanidad, por las peores personas que podemos mencionar de la historia y aún aquellos que creen que son buenos en su caminar. Así que te doy gracias por este tiempo que me abriste la puerta de tu casa, que pudimos compartir este tiempo de interacción gracias a los mensajes que han mandado, a cada uno que han pedido oración por sus vidas, por sus seres queridos. Oramos fervientemente para que el Señor haga su obra, pero también estamos pendientes en todo nuestro corazón y en nuestra vida para lo que necesiten. Así que te saluda Diego Paladino desde acá desde casa y te abrazo con el corazón. Que tengas una bendecida semana y que puedas tener realmente a Jesús en tu corazón. No solamente porque vas a la iglesia, no solamente porque crees que hay un Dios, sino porque Él puede venir a habitar en tu corazón. Un abrazo grande y nos estamos viendo en algún momento. Que Dios te bendiga.